Vivimos en una sociedad no exenta de conflictos. Los choques de intereses y voluntades, las distintas formas de pensar y las limitaciones propias de cada individuo configuran los principales problemas que enfrenta el hombre en su vida social. Lo que hace que dependamos de otras personas para desenvolvernos en sociedad de una forma más eficiente, maximizando nuestras capacidades y evitando, en una mayor medida, los conflictos interpersonales. El hombre necesita de la sociedad para obtener resultados que por sí solo no lograría. Pero, para que el individuo pueda efectivamente integrarse a la sociedad y a los beneficios que ésta conlleva, debe adecuar su comportamiento para no provocar conflictos, pasando a llevar a sus semejantes. Para asegurar el orden social, dependemos de reglas que guíen nuestro actuar. Una normativa que regularice y limite aspectos de nuestra vida. Al igual que en la vida social, en un grupo de trabajo, existe una normativa. Un líder que organiza, planifica y coordina las acciones dentro del grupo. Fomenta la discusión y forma los consensos para que de esta forma se optimicen las capacidades de cada integrante y así obtener los mejores resultados. Bueno, ¿en qué consiste el Grupo Avanza? Mira, básicamente el Grupo Avanza surgió entre la inquietud de diferentes estudiantes que hay dentro de la Universidad de Talca como alternativa a los grupos estudiantiles que ya existían. En ese sentido nosotros nos queremos plantear como un grupo que se basa básicamente en dos principios que son la tolerancia y la solidaridad. La tolerancia tiene que ver con que nosotros respetamos la libertad de pensar, la libertad de acción, y la solidaridad tiene que ver con que nos inspiramos en los valores de cariño, de amor y respeto a todo lo que sea el ser humano. Básicamente tiene que ver con eso. Ya. Bueno, la próxima pregunta es, tú como líder del Grupo Avanza, ¿ayudas a propiciar el desarrollo integral de los integrantes de tu grupo de trabajo? ¿Cómo lo haces? Mira, yo creo que siempre la idea cuando uno arma un grupo o cuando está perteneciendo a un grupo es que puedan desarrollarse de la manera más integral posible. A veces quizás se logra de manera más efectiva, en algunos momentos quizás cueste un poco más, pero yo creo que tiene que ver con la posibilidad de que los liderazgos puedan ser democráticos, que los liderazgos puedan ser de estar consultando constantemente lo que se tiene que hacer, lo que se debe hacer y opinar y respetar las opiniones. O sea, si nosotros tenemos como presupuesto y como idea el tema de la tolerancia, mal podríamos hacer nosotros o yo como coordinador general del grupo no escuchar las distintas opiniones que están dentro del grupo y que tienen relación básicamente con que nuestro actuar tiene que desarrollarse de la forma más correcta posible. Bueno, ¿tú como qué tipo de líder te defines? Mira, a veces es un poco difícil que uno se defina, ¿cierto? Porque como dice el dicho, viene de cerca la recomendación, pero intento ser lo más democrático posible, en el sentido de que la democracia tiene que ver con que no solamente se consulte a las personas lo que están pensando sobre determinado tema, sino que la posibilidad de entregarle a las personas, a nuestros compañeros, la posibilidad de que ellos, a través de su criterio, puedan desarrollar diferentes actos, diferentes acciones en pos de lo que es nuestro proyecto como grupo y que tiene que ver básicamente con una labor social fuera de la universidad y también con la defensa de los estudiantes dentro de la universidad. Ya. Bueno, ¿de qué forma piensas que tu carácter ha influido en las victorias públicas y privadas de tu grupo de trabajo? Mira, yo creo que tiene que ver si alguien quiere como liderar algo o si lo eligen como líder de algún grupo o de alguna circunstancia le toca administrar o liderar o comandar alguna situación, yo creo que tiene que ver solamente, más que con el carácter, que también es un punto importante, tiene que ver con la voluntad. O sea, si uno tiene la voluntad de hacer los cambios, si tiene la voluntad de seguir en el proyecto que uno cree que está haciendo, eso va a influir mucho porque tú, al tener la voluntad, no sé,
en cierto modo vas contagiando a los demás de tus pensamientos, de tu idea, o incluso los demás se van contagiando con nuevas ideas al ver que a lo mejor estamos fallando. Entonces, yo creo que sin duda a lo mejor el carácter tiene que ver con la posibilidad de que tú tienes de congregar personas, de sumar personas, pero también la voluntad tiene que ver con el tema de estar en los grupos, porque sin voluntad no se puede hacer nada. ¿Cómo es el nivel de responsabilidad grupal e individual en Avanza? Mira, la idea principal cuando tú formas un grupo es que cada uno vaya obteniendo responsabilidades, ¿ya? Si las cargas, si las responsabilidades se las lleva una sola persona, eso no sería eficiente y no sería eficaz en la tarea que nosotros queremos lograr. Además que se cargaría solamente una persona, esa persona se cansaría probablemente y no daríamos abasto para las actividades que queremos hacer. Entonces, obviamente, las responsabilidades se tienen que entregar en la medida de las capacidades que tenga cada persona y en las aptitudes que tenga cada persona. Obviamente hay personas que pueden desarrollarse más en el tema financiero, en el tema de finanzas, en el tema administrativo, en el tema de ejecutar cosas. Entonces cada uno tiene que ir develando cuáles son las aptitudes y los talentos de cada persona para poder desarrollarse. ¿Cómo incentivas el nivel de compromiso de los integrantes del grupo? Yo creo que el nivel de compromiso de los chiquillos, en general de mis compañeros, en general es bueno, ¿cierto? Hay momentos en que obviamente hay cansancio, sobre todo a final de año, a final de semestre, en donde las pruebas en la universidad nos quitan mucho tiempo, ¿cierto? Pero el compromiso en general yo diría que es bueno porque responden a lo que nosotros tenemos como tarea y que la hemos mencionado en la respuesta anterior, que es tener una sensibilidad social fuera de la universidad, pero también tener una sensibilidad social dentro de la universidad con nuestros compañeros. Entonces yo creo que en general el desarrollo de mis compañeros y el compromiso que han mostrado a mí me tiene súper contento. ¿Cómo es la colaboración dentro del grupo para conseguir los objetivos? ¿Existe eficacia social? Mira, inevitablemente si un grupo se quiere mantener en el tiempo, si quiere seguir concluyendo lo que son los ideales o las ideas del grupo, tiene que existir una coordinación, tiene que existir una acción eficaz en el sentido de nosotros cumplir con la tarea que nosotros mismos nos hemos impuesto, ¿ya? Pero no solamente cumplir por cumplir una estadística, por cumplir un número o por cumplir una fecha, sino que tiene que ver con que a nosotros nos mueve algo, nos motiva algo y por tanto, como existe una motivación, nosotros nos coordinamos de tal manera que se puedan lograr las actividades que nosotros estamos haciendo. Entonces, tienen que ver básicamente con la posibilidad de que las responsabilidades se vayan distribuyendo y eso redunde básicamente en que nosotros podamos lograr las actividades que queremos. Obviamente a veces no funcionan al 100% como uno quiere, pero en general yo podría decir que del Grupo Avanza Total, con todo lo que tenemos presupuestado para este año como grupo para nuestra universidad, hasta el momento yo creo que hemos estado súper bien porque hemos realizado actividades fuera de la universidad con el Centro Cultural Admilla, ¿cierto? Que trabaja con niños vulnerables de las poblaciones Carlos Trupe y San Luis. Hemos estado trabajando con Coanil, hemos estado trabajando con hogares de ancianos, pero también dentro de la universidad hemos organizado foros, también hemos hecho actividades culturales. Entonces, en ese sentido yo creo que en general hemos actuado de una manera digamos superior a la norma en cuanto a efectividad en nuestras actividades. ¿Cuál es tu función dentro del Grupo Avanza? Ya, así funciones específicas en cuanto al grupo no existen. O sea, hay determinados ámbitos en donde tenemos que participar cada uno de nosotros, pues. En lo personal, en cuanto a organización, apoyar al líder en este caso, que es Sergio, y lo que son los aspectos de redes sociales, pues, Facebook, la página que tenemos, Twitter, que siempre hay que estar en constante actualización ahí de los acontecimientos que se van sucediendo en la universidad. ¿Crees que el sistema elegido por tu líder es el adecuado? Sí, pues, o sea, un sistema democrático, aunque él es el líder, todas las decisiones se toman en cuanto a grupo y no hay una imposición de decisiones. Entonces, en ese sentido, sí, pues el sistema es el adecuado. ¿Cómo influyen las decisiones individuales en las decisiones grupales? Como te digo, pues, como las decisiones se toman en un aspecto democrático, todas las decisiones son tomadas en cuenta dentro del grupo. No hay una jerarquización en donde se pasen a llevar las decisiones o las opiniones que tenga cada uno.
es bastante horizontal en ese sentido. Y eso es un poco a lo que apostamos nosotros, pues, a la horizontalidad del grupo, que es algo que pocas veces se ve dentro de organizaciones y como esta, que tiene un carácter estudiantil, pero también con fines políticos. ¿Crees que la discusión fomenta el progreso o frena la toma de decisiones? La discusión siempre fomenta el progreso. O sea, ese argumento de que al discutir un problema se está frenando la toma de decisiones no cae en nuestro pensamiento como grupo. Siempre es importante discutir las cosas, ya sea lo más mínimo, la más mínima discusión que sea, tiene repercusión en cuanto a las decisiones que se toman. ¿Qué fenómenos sociales ha experimentado tu grupo luego de lograr el éxito? Fenómenos sociales. Nada, pues, o sea, aceptación por parte de la comunidad. Ya se ha visto que tenemos un poco de apoyo. Si podemos tomar eso como un fenómeno social, sí, claro, hemos tenido una... Hemos planteado ya una idea y esa idea ya quedó dentro de la universidad. En un grupo que a lo mejor algunos pueden decir que es minoritario, pero de todas formas la idea ya está, pues, ya está planteada. Si podemos tomar eso como un fenómeno social, sí, o sea, hemos sido exitosos en ese sentido. Ya, eso. Muchas gracias. ¿En qué consistió su grupo y cómo se formó? Bueno, nuestro grupo consistía en un equipo que trabajaba en un programa de radio que trataba sobre comedia y actualidad. O sea, mezclábamos los dos temas para generar como un resumen de la noticia que había sucedido en la semana y se entregaba todo esto los domingos. Y nos formamos porque fue una idea que surgió de un grupo de amigos que teníamos en la U, que en un ramo de expresión oral teníamos que preparar un programa de radio y ahí como que nos quedó gustando la idea y decidimos seguir más adelante con el proyecto. ¿En este grupo existía una cadena de mando organizada? ¿Existía un líder? Sí, yo era quien coordinaba al equipo, o sea, era quien tomaba la responsabilidad de conseguir las salas, de preparar los implementos, de decirle a alguien también que era como el técnico del equipo que pusiera a punto los equipos, que hiciéramos las pruebas de sonido, de más o menos ir desarrollando una pauta, de ver qué había pasado durante la semana, qué chistes podíamos usar, más o menos ir como buscando ese tipo de cosas. ¿Tú como líder de grupo te podrías definir como un líder visionario, democrático o oficiativo? Más democrático que otra cosa, porque si bien teníamos como la costumbre de anticiparnos un poco a lo que a lo mejor podía pasar más adelante, todo lo que pasaba dentro del grupo, todas las decisiones, todo lo que tuviese que ver, por ejemplo, con los mismos contenidos, con las cosas que íbamos a hacer, se decidían de forma democrática. Nos poníamos de acuerdo, no sé, un día antes o la misma mañana antes de la grabación del programa y siempre era como que la voz de todos contaba por igual. Entonces no se hacía nada que a algunas partes del equipo le incomodaran, con tal de no generar un ambiente desagradable. ¿De qué manera incentivaban el trabajo al interior del grupo? Bueno, el trabajo dentro del grupo se incentivaba de una forma bien como distinta a lo que se hace normalmente en radio, porque nuestro proyecto éramos estudiantes, entonces era mucho más relajado. Ahí teníamos la confianza de que, no sé, si entrábamos al estudio y alguien se equivocaba, no iba a haber como problemas o no importaba mucho, sino que al ser como también algo un poco más libre, podíamos equivocarnos todo lo que queríamos, podíamos, no sé, salirnos del libreto y eso al final iba a resultar en un programa más espontáneo. Entonces motivaba a estar en un ambiente agradable donde no todo fuese rígido, donde no todo fuese tan estructurado, tan cuadrado, sino que hubiese cierta libertad personal para decir, para pensar, para proponer ideas, eso. Más allá del ámbito laboral, ¿cómo incentivaban la unidad grupal? Bueno, como había dicho anteriormente, éramos un grupo de amigos, compañeros de carrera. Entonces, por lo general, después que grabábamos los programas, nos íbamos al departamento de otro compañero, hacíamos juntas, nos reíamos a veces de los chascarros que nos pasaban en el programa, se nos ocurrían más cosas, pensábamos qué podíamos hacer para la semana siguiente, compartíamos entre nosotros, se formaron incluso algunos como lazos más cercanos con el tiempo, o sea, más o menos de esa forma como que nos sentíamos igual identificados con el proyecto. ¿Pero esta relación tan cercana crees que incidió de forma negativa o positiva dentro del grupo?
Mira, incidió de forma positiva dentro del grupo. Había buenas relaciones entre todos. No había mayores roces que los que normalmente hay en cualquier grupo. No sé, alguien que no le pareció algo, que después se molestó. Pero, mira, al principio funcionó súper bien, porque nos hacía estar más relajados, porque había un súper buen ambiente. Pero con el paso del tiempo, por formar un buen ambiente, a veces omitíamos cosas que estaban bien, pero que a uno no le parecían, o que le incomodaban, o que decía como que mejor que no. Entonces terminaba un poco por echar a la basura u omitir muchos buenos contenidos, muchas buenas propuestas que podíamos tener. Bueno, lo último, ¿qué razones produjeron el fracaso del grupo? Mira, el grupo inicialmente, bueno, primero fue una cuestión de tiempo porque comenzamos durante el primer paro que hubo el año 2011, ese que fue como entre mayo y septiembre de ese año. Entonces teníamos tiempo para grabar, teníamos material todas las semanas, teníamos disposición, movilidad, no había clases, entonces teníamos más acomodamiento, no había trabajos que estar haciendo, etc. Y en segundo año seguimos de nuevo con una nueva temporada, pero ya estábamos un poco más apretados con tiempo, algunos quedaban muy cansados después de los talleres que teníamos que hacer, entonces ya como que empezaba a bajar un poco el ánimo. Motivaba, sí, pero no con la misma fuerza de antes. Y lo otro que también motivó que se empezara a dejar de grabar fue lo mismo, esa como tan amplia democracia que había dentro del grupo, porque llegaba un momento en el que al dejar como que cada persona tomara su propia iniciativa y fuese como quien se controlaba a sí mismo, se terminaba por no hacer nada, porque hacer coincidir a 6 personas y que las 6 personas quieran, porque les dio ganas durante una semana, hacer una grabación sobre un tema determinado, ya empezaba a hacerse un poco más complicado, porque si se intentaban dar órdenes iba a quedar un clima peor que el que ya vi, o sea, que el que se esperaba, entonces no iba a resultar tan espontáneo. Se intentó una vez hacer algo un poco más estructurado y no funcionó, entonces decidimos seguir con el camino de siempre, pero al final se hizo insostenible, porque como cada uno andaba por su lado al final, en esta como democracia en la que todos eran tan iguales, no se llegaba a concretar nada, porque había opiniones o formas de trabajar muy distintas dentro del grupo. Bueno, gracias. ¿Cuál era tu papel dentro del grupo? Bueno, yo era el invitado y el comentarista de la sección de deporte, donde hablábamos sobre lo que estaba de moda en aquello tiempo y en el sector. Por ejemplo, los chicos que andaban en skate y malabarismo, abarcamos todo. ¿Tu opinión acerca de la metodología grupal? Bueno, aquí existía mucho un desorden grupal, que por ejemplo todos teníamos mucha idea en mente, lo cual producía un caos entre nosotros. Teníamos tantas ideas que no sabíamos qué hacer al final. Entonces eso fue tirando un poco más abajo el proyecto. ¿Era eficiente o no este sistema de liderazgo? No, para nada. Como que todos aportábamos, teníamos tantas ideas que al fin y al cabo ni una se tomaba en cuenta. Y entonces eso producía que el proyecto estuviera estancado. Gracias.